Buenas, mi nombre es Pedro Simón Agudelo, soy estudiante de 10º semestre Sociología en la UNAD. Vivo en la ciudad de Pereira. Em, bueno, voy a hablar sobre la exposición como indica la guía. Fase 1, reconocimiento de campo. Esta es mi exposición. Es un trabajo en PowerPoint, como pueden ver. Esto solo es un resumen. Y aquí voy a responder lo siguiente. ¿Cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que nos hace sobre educación y escolarización? Bueno, para ello primero tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué hace referencia a la educación? Bueno, la educación hace referencia a un proceso continuo de formación de la personalidad. Eso influye en nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra adquisición de valores, talentos, destrezas, cosas así que se van dando, que vamos descubriendo a medida que pasa la vida. Y pues eso no es exclusivamente la educación, pero las instituciones que nos dan educación tienen un gran impacto en las personas sobre cómo se dan nuestras interacciones sociales, sobre cómo es nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de analizar las cosas y claro, nuestra forma de pensar en general y comunicarnos en sí. Y la escolaridad, bueno, puede, puede deberse más que todo a las normas con las que se tienen en cuenta el contenido que se ve en las escuelas, o sea, ya directamente habla sobre lo que pasa en el sistema educativo, cómo la educación tiene que ver con todo eso. Cómo se da el proceso de educación en los jóvenes y cómo eso los prepara en el mundo laboral. También habla sobre un tema que para muchos puede ser negativo, que es lo de la disciplina, que muchas veces se puede manifestar en violencia simbólica, pero también en violencia directa, porque lo que se entiende por disciplina no necesariamente es positivo, aunque yo diría que eso también depende de la cultura y el contexto social en el que se críen los niños. Bueno, pues sí, solo era una pequeña presentación ¿cómo les digo? Como para dar introducción a lo que yo realmente quiero comunicar em, con esto. Entonces, ahora sí, ahora que entendimos lo que significa educación y escolaridad, ahora podemos responder directamente la pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que nos hace sobre educación y escolarización? O sea, el marco de distinción que yo podría hacer desde lo de la sociología. Bueno, básicamente Básicamente lo que los sociólogos proponen como distinción es que específicamente la escolarización se entiende como el proceso principal
hacia el camino en el que la persona piensa y razona. Y esto tiene un impacto a nivel cultural y político, como también tiene mucho que ver en el comportamiento de las personas y también de su integración hacia la sociedad en todo sentido, ya sea laboral, ya sea desde una perspectiva colectivista como individualista. También tiene que ver con la violencia, el conflicto y qué identidad obtienen los sujetos. Básicamente, esa es la escolarización, lo que se entiende por escolarización en sociología, la comprensión de todos estos fenómenos, de todos estos comportamientos. Y la educación es el medio en el que todo se da. O sea, básicamente la escolarización es la experiencia y la educación es el medio en que se da. O sea, la escolarización es el concepto de escuela, el constructo social que hay en la sociedad, que puede ser jardines infantiles, universidades, instituciones educativas en general, primaria, secundaria, institutos técnicos, todo eso. Ahí también influyen las religiones y otras instituciones de poder como la policía y el ejército, que eso también influye en la escolaridad. Y también la segregación por sexos. Y la educación, pues es el medio en el que se da la escolaridad. ¿Por dónde? Bueno, la educación es básicamente el conocimiento que adquirimos de que si el sistema educativo actual eh, nos da lo que necesitamos para relacionarlos con los demás, para interactuar con los demás o simplemente para saber cómo es que el mundo realmente funciona, si es una perspectiva neutra que realmente ayude a todos. Aquí no es eso lo importante de dar opiniones, sino simplemente analizar cómo la sociedad nos mete conocimiento. Y bueno, el sistema educativo es lo que nos da la educación por medio de la escolaridad, lo cual es una fuente de poder, es un sistema de poder, es una estructura sistemática. ¿Por qué? Porque es el gobierno quien decide todo, quien decide cuál es el currículum, las materias, lo que se enseña, quién se enseña, qué se necesita para enseñar, todo eso. Yo diría que la educación es principalmente una herramienta del gobierno, ya que ellos son los que ponen las reglas. Y la escolaridad, pues es simplemente en donde se da eso, el ambiente social en donde se da eso. Y bueno, hoy en día la educación es visto como un derecho y más que un derecho, una obligación, porque es obligatorio ir al colegio a partir de cierta edad. Entonces, la sociología busca analizar esos comportamientos que se pueden ir dando en las escuelas y qué tipo de educación es la que le dan a las sociedades y cuáles son las diferencias en las que esos dos, educación y escolaridad, se manifiestan en cada sociedad, cada país. Esos son simplemente lo que busca la sociología, buscar analizar y muchas veces también criticar y si es posible cambiar todo eso. Ahí está la distinción principal. Ahí yo respondo la pregunta. La distinción educación es lo que nos quieren dar, el conocimiento, y la escolarización es en el medio, el sitio en donde eso se da, que serían las instituciones educativas, y todo eso está interconectado por un sistema de poder más grande, que son las de autoridad y quienes lo deciden, como el gobierno en sociedad. Muchas gracias.